Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos las maravillas del amor y las relaciones humanas. Hoy, tenemos un tema que nos va a tocar el corazón, algo que resuena profundamente en todos nosotros: Kerem y Ande, cada instante un nuevo comienzo amoroso. ¿No les parece un título evocador? Me encanta la idea de que cada momento, incluso después de un tiempo, puede ser un punto de partida fresco y emocionante para el amor. Y eso es exactamente lo que vamos a desglosar en este vídeo. Vamos a sumergirnos en esa chispa que mantiene viva la llama, esa magia que permite que dos personas se redescubran constantemente. Si disfrutan de contenido que habla de amor, de relaciones que evolucionan y de la belleza de los comienzos, este es su lugar. Y antes de que nos perdamos en esta conversación tan especial, les recuerdo que si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Ahora, ¿qué significa realmente que cada instante sea un nuevo comienzo amoroso? Para mí, Kerem y Ande no son solo nombres, son la encarnación de esa filosofía. Imaginen una relación que no se estanca, que no cae en la rutina, sino que se nutre de la novedad, de la sorpresa, de la decisión consciente de volver a enamorarse de la persona que tienen al lado, día tras día. No hablamos de fuegos artificiales constantes, eso sería agotador e irreal. Hablamos de la intención, de la mirada renovada, de la apreciación profunda que se renueva. Es como si cada mañana despertaran y se dijeran: «Wow, aquí estoy de nuevo contigo, y me encanta». Es la habilidad de ver a su pareja con ojos nuevos, de redescubrir sus virtudes, de maravillarse ante sus gestos, incluso aquellos que conocen de memoria. En el contexto de Kerem y Ande podemos imaginar que su historia no es una línea recta, sino una espiral ascendente. Quizás han pasado por momentos difíciles, por desafíos, por esos inevitables altibajos que toda relación larga experimenta. Pero lo que los distingue es su capacidad de utilizarlos no como puntos finales, sino como trampolines. Cada obstáculo superado es una oportunidad para fortalecer su vínculo, para aprender más el uno del otro, y para emergir más unidos y con una perspectiva renovada. Piénsenlo así: si su relación fuera un libro, no tendrían capítulos repetidos, sino un fluir constante de nuevas páginas, cada una añadiendo profundidad y riqueza a la trama. Una de las claves para que esto suceda, creo yo, es la comunicación. Y no me refiero solo a hablar de las cosas importantes, sino también a compartir las pequeñas cosas, las alegrías cotidianas, las reflexiones personales. Es la voluntad de ser vulnerables, de mostrarse tal cual son, y de recibir al otro de la misma manera. Cuando Kerem y Ande comparten sus sueños, sus miedos, sus anhelos, están creando un espacio sagrado donde el amor puede florecer una y otra vez. Es como si estuvieran constantemente abriendo ventanas para dejar entrar aire fresco, evitando que el ambiente se vuelva denso y estancado. Además de la comunicación, está la importancia de la sorpresa y la novedad. No estoy hablando de regalos caros o viajes exóticos todo el tiempo. Hablo de gestos pequeños pero significativos. Un mensaje inesperado durante el día, preparar su comida favorita sin que lo esperen, planear una cita improvisada en casa, o simplemente dedicar tiempo de calidad para escucharse sin distracciones. Estos actos de cariño, por sencillos que parezcan, son como chispas que encienden la emoción y recuerdan a ambos por qué se eligieron en primer lugar. Es como si estuvieran constantemente recordándose el uno al otro la belleza de estar juntos, la suerte de haber encontrado a esa persona especial. Y luego está la admiración. La capacidad de seguir admirando a tu pareja, incluso después de años juntos. Ver en el otro sus fortalezas, sus pasiones, su crecimiento personal. Cuando Kerem ve la dedicación de Ande a su trabajo, o Ande admira la paciencia de Kerem ante una situación difícil, no solo están reconociendo esas cualidades, sino que están fortaleciendo su conexión. Es como si estuvieran constantemente recordándose mutuamente porque se sienten atraídos, porque admiran a esa persona que tienen al lado. La admiración mutua es un ingrediente fundamental para que el amor se mantenga vivo y vibrante. Pensemos en la rutina, ese enemigo silencioso de muchas relaciones. La rutina puede ser cómoda, sí, pero también puede llevar a la complacencia. Kerem y Ande, en su filosofía de cada instante un nuevo comienzo, probablemente buscan activamente romper con la rutina. Esto no significa que tengan que vivir una vida de constante aventura, sino que buscan introducir elementos de novedad en su día a día. Quizás prueban un nuevo pasatiempo juntos, exploran un barrio desconocido de su ciudad,
o simplemente cambian la forma en que hacen algo que solían hacer. Es la mente abierta a nuevas experiencias lo que mantiene la relación fresca y emocionante. Y aquí entran en juego los nuevos comienzos. Un nuevo comienzo no tiene por qué ser un evento monumental. Puede ser una conversación profunda después de una semana ajetreada, donde deciden reconectar. Puede ser un momento de perdón y reconciliación después de un desacuerdo. Cada vez que eligen pasar por encima de una diferencia y reafirmar su amor, están creando un nuevo comienzo. Es la capacidad de perdonar y de seguir adelante, de no aferrarse al pasado, lo que permite que el amor se renueve. Imaginemos un ejemplo concreto. Kerem y Ande llevan 10 años juntos. Han construido una vida, quizás tienen hijos, responsabilidades. La vida puede volverse predecible. Pero un día, Ande decide apuntarse a una clase de cerámica, algo que siempre le interesó pero nunca tuvo tiempo de hacer. Kerem, en lugar de ver eso como una distracción, se emociona por ella, la anima, quizás incluso la acompaña a alguna sesión. Cuando Ande llega a casa con su primera creación, torpe pero llena de orgullo, Kerem la admira genuinamente. En ese momento él no solo ve a su pareja, ve a la artista emergente, la mujer que persigue sus pasiones. Y ella, al ver su apoyo incondicional, se siente amada y valorada de una manera fresca. Ese pequeño acto, esa expresión de apoyo, es un nuevo comienzo en su relación, un recordatorio de que se apoyan mutuamente en sus sueños individuales. O consideremos otro escenario. Han tenido una discusión fuerte por algo trivial. El aire está tenso. En lugar de dejar que el resentimiento se instale, uno de ellos, quizás Kerem, se acerca a Ande con una sonrisa un poco nerviosa, y le dice: «Oye, ¿qué tal si olvidamos esto y pedimos pizza para cenar? Y te doy un masaje en los pies». Es un gesto simple, pero es un reconocimiento de que la relación es más importante que el desacuerdo. Es un ofrecimiento de paz, un deseo de reconectar. En ese momento la tensión se disipa, y la intimidad regresa. Ese acto de superar un conflicto y elegir la conexión es, sin duda, un nuevo comienzo. La clave aquí es la intencionalidad. Kerem y Ande no son solo espectadores pasivos de su amor, son arquitectos activos. Deciden conscientemente cultivar su relación, nutrirla, y darle la oportunidad de renovarse. Esto implica un esfuerzo, sí, pero es un esfuerzo que trae consigo una recompensa inmensurable, un amor que se fortalece con el tiempo, que se adapta a los cambios, y que sigue siendo emocionante y profundo. Y esto nos lleva a la idea de que el amor no es estático. No es algo que se consigue y ya está. Es un proceso dinámico, una evolución constante. Si pensamos en el título «Cada instante un nuevo comienzo amoroso», nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar esta filosofía en nuestras propias vidas. ¿Estamos permitiendo que la rutina nos domine? ¿Estamos dejando de ver a nuestra pareja con esos ojos de admiración y sorpresa? ¿Estamos comunicándonos de manera efectiva? Es importante recordar que esta filosofía no es solo para parejas recién enamoradas. De hecho, es quizás aún más crucial para aquellas parejas que llevan mucho tiempo juntas. Es en las relaciones a largo plazo donde la complacencia puede infiltrarse más fácilmente. Por eso, la decisión consciente de buscar nuevos comienzos, de redescubrirse, de mantener viva la chispa, se vuelve esencial. Pensemos en la gratitud. Cuando estamos agradecidos por nuestra pareja, por todo lo que aporta a nuestra vida, por quienes son, esa gratitud se traduce en acciones. Es más probable que seamos pacientes, que seamos amables, que celebremos sus logros. La gratitud es un combustible poderoso para mantener vivo el amor, y cuando la expresamos activamente, como Kerem y Ande probablemente lo hacen, estamos cultivando esos nuevos comienzos. En resumen, queridos amigos, la esencia de Kerem y Ande, cada instante un nuevo comienzo amoroso, reside en la idea de que el amor es una elección diaria. Es la decisión de ver a la persona que amas con ojos frescos, de admirar sus virtudes, de sorprenderla con gestos de cariño, de comunicarte abiertamente y de perdonar y seguir adelante. Es la voluntad de ser los arquitectos activos de tu propia felicidad en pareja, de no dar por sentado el amor, sino de nutrirlo y permitirle florecer una y otra vez. Es comprender que cada día, cada hora, incluso cada minuto, ofrece una oportunidad para reafirmar tu amor, para redescubrir a tu pareja y para construir un futuro aún más sólido y hermoso juntos. Y con esto llegamos al final de nuestra profunda inmersión en el mundo de Kerem y Ande.
Espero de corazón que este análisis les haya inspirado, que les haya dado nuevas perspectivas sobre cómo cultivar un amor duradero y vibrante. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, la sorpresa, la admiración, de romper la rutina, de la intencionalidad y la gratitud. Todos estos son elementos clave para que cada instante se convierta en un nuevo comienzo en nuestra relación. De verdad, les agradezco enormemente por acompañarme en este viaje hoy. Su presencia aquí significa mucho para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes cada instante un nuevo comienzo amoroso? ¿Tienen alguna estrategia o consejo para mantener viva la chispa en sus relaciones? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció inspirador, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las maravillas del amor y las relaciones humanas. Hasta pronto.